Organizaciones sin fines de lucro. Bien, ¿quién va a dar lectura, por favor? Noemí, ¿usted? Jenny, tal vez. Sí, licenciado. Ya, por favor. Está bien, un momentito, por favor. Ahí está. Organizaciones sin fines de lucro. Introducción. Todas las actividades lícitas en general que se desarrollan en diferentes lugares y de acuerdo a sus objetivos se encuentran inmersas en el sector público y o sector privado. Sector público. Se utiliza esta denominación para agrupar e identificar organizaciones o entidades cuyo origen o fuente de sus recursos proviene del Estado y sus actividades específicas no tienen por finalidad alcanzar el lucro. Sector privado. Se utiliza esta denominación para agrupar e identificar organizaciones o empresas cuyo origen o fuente de sus recursos provienen de personas naturales y o jurídicas de derecho privado. Para una adecuada y mejor decisión se dividen en dos partes: sector privado con fines de lucro y sector privado sin fines de lucro. Sector privado con fines de lucro. Este segmento de las organizaciones, en sus diferentes actividades que desarrollan, tienen por finalidad maximizar su patrimonio. Sector privado sin fines de lucro. Este segmento de las organizaciones, en sus diferentes actividades que desarrollan, no tienen por finalidad alcanzar el lucro. El presente estudio está orientado hacia organizaciones del sector privado sin fines de lucro. Muy bien. Hagamos un pequeño paréntesis. Decimos que todas las actividades en general que se desarrollan en un determinado medio, como en nuestro caso en el Estado Plurinacional de Bolivia, entonces son actividades que están a cargo o divididas, si ustedes gustan, en el sector público y el sector privado. Ahora, obviamente que existe una gran diferencia, gran diferencia. La primera diferencia es que los recursos que poseen, los recursos que utilizan para el desarrollo de sus actividades, es que en el sector público provienen del Estado, del gobierno en sí. Y por supuesto, estas instituciones, empresas, no tienen por finalidad el lucro. Si tenemos empresas en nuestro medio y que así existen, que generan rentabilidad, esta es reinvertida en el propio Estado, en beneficio de nosotros, los bolivianos. En cambio, las actividades del sector privado se caracterizan porque, primero, los recursos que poseen estas empresas, que pueden ser unipersonales o societarias, vienen de personas naturales como de personas jurídicas de derecho privado. Y por supuesto, su finalidad es maximizar su patrimonio. ¿Cómo maximizan el patrimonio? Generando utilidades. ¿Cómo generan utilidades? Aumentando sus ingresos, optimizando sus costos y reduciendo sus gastos. Por supuesto que sí. Entonces, esa es la gran distinción. Pero además debemos efectuar una segunda distinción y en el mismo sector privado. El sector privado tenemos que dividirlo necesariamente en dos partes. El sector privado con fines de lucro y el sector privado sin fines de lucro. Todo lo que acabamos de comentar para el sector privado, pues corresponde al sector privado con fines de lucro, cuya finalidad es esa, maximizar su patrimonio. En cambio, hay organizaciones en este segmento del sector privado sin fines de lucro y que por supuesto desarrollan diferentes actividades y su finalidad no es el lucro, no es el lucro. Su finalidad es mejorar la calidad de vida de las personas. No de todas, ¿no? De un segmento de la población.
pero pertenecen al sector privado. Del sector privado sin fines de lucro. Nosotros ahora, pues, nos apartamos de lo que estábamos estudiando, tanto en contabilidad básica, en contabilidad intermedia, como en sociedades nos apartamos, y ahora vamos a ese sector privado, seguimos en el sector privado, pero sin fines de lucro. Mi estimada Jenny, por favor. Está bien, licenciado. Concepto. Son agrupaciones de personas naturales y o jurídicas de derecho privado, legalmente constituidas cuya finalidad no persigue fines de lucro, más por el contrario, su finalidad es prestar adecuados servicios destinados a mejorar la calidad de vida de un segmento de la población, identificada como población meta elegida. Población meta elegida. Es un segmento de la población integrado por personas naturales residentes de una determinada zona geográfica, urbana o rural, que se benefician recibiendo un determinado servicio con la finalidad de mejorar su calidad de vida. Por tanto, la mayor parte de esas organizaciones orienta sus actividades hacia diferentes segmentos de la población de limitados recursos, como también a sus organizaciones sociales, comunitarias, sindicales, comités, centros de madres, etc. Dentro del amplio espectro que comprende la actividad social, estas organizaciones reciben diferentes denominaciones como ser organizaciones no gubernamentales, fundaciones, instituciones de beneficencia o de promoción, mutuales, colegios profesionales, organizaciones culturales, educativas o deportivas, confederaciones, federaciones, sindicatos, iglesias, organizaciones territoriales de base, etc. Bien, gracias, mi estimada Jenny. No hay por qué, licenciado. ¿De qué estamos comentando en este acá? ¿Qué son para nosotros estas organizaciones sin fines de lucro? Primero, son personas jurídicas legalmente constituidas. Al igual como se constituye una empresa unipersonal, al igual como se constituye una sociedad mercantil y obtienen personalidad jurídica, de igual manera, las organizaciones sin fines de lucro están legalmente constituidas. Tienen que estar legalmente constituidas. Estas organizaciones sin fines de lucro normalmente son agrupaciones de personas naturales. En otros casos también pueden intervenir personas jurídicas de derecho privado, sí, y que por supuesto van a promover la constitución de una organización de esta naturaleza. Todas las actividades que desarrollan estas organizaciones, cualquiera sea la actividad, no persiguen el lucro. Su finalidad no es generar rentabilidad, no es generar rentabilidad. Alguien dirá, pero estas empresas generan excedentes, generan rentabilidad. Sí, estas organizaciones generan rentabilidad. Sí, sí. Pero acá viene una grandísima característica de que no es distribuida, no puede ser distribuida bajo ningún punto de vista entre las personas que constituyen una organización sin fines de lucro. Pero más que todo, su finalidad es la prestación de servicios. La prestación de servicios a diferentes segmentos de la población. Y esa prestación de servicios está orientada, desde luego, a mejorar la calidad de vida, mejorar la calidad de vida de estas personas. Ahora, a ese segmento de la población con el que trabajan, cada una de estas organizaciones técnicamente recibe la denominación de población meta elegida.
Entonces, esa población meta elegida no es nada más que una pequeña parte, un sector, un segmento de la población. El que puede estar en el sector urbano, puede estar en el sector rural, no hay ningún problema. En cualquier zona geográfica, en nuestro caso, de Bolivia. Y que, por supuesto, este segmento de la población se beneficia con los servicios que otorga una organización sin fines de lucro. Y desde luego, estas organizaciones sin fines de lucro, al prestar su servicio, pues reciben esas denominaciones, ¿no? Organizaciones no gubernamentales, o podemos decir lo que llaman ONGs, organizaciones no gubernamentales, organizaciones, hablando genéricamente, organizaciones sin fines de lucro. También se las conoce con el nombre de fundaciones, instituciones de beneficencia o promoción, mutuales, colegios de profesionales, organizaciones culturales, educativas, deportivas, organizaciones deportivas. ¿Me dan un minuto, por favor?
Mil disculpas, por favor. Decíamos que a estas organizaciones sin fines de lucro, en términos generales, denominación, organizaciones sin fines de lucro, son conocidas también como las famosas ONGs, organizaciones no gubernamentales. También se las conoce con el nombre de fundaciones, como se las conoce también como instituciones de beneficencia, se las conoce como mutuales, colegios de profesionales, organizaciones culturales, deportivas, educativas, confederaciones, federaciones, sindicatos, iglesias, organizaciones territoriales de base, etcétera. Son las diferentes denominaciones que reciben estas organizaciones del sector privado. Cuando decimos colegios de profesionales, en nuestro caso estamos hablando del Colegio de Auditores de Bolivia o Colegio de Contadores Públicos de Bolivia y por supuesto con sus respectivos colegios departamentales de los 9 departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, forman parte forman parte de las organizaciones sin fines de lucro. Entonces, como tenemos el colegio de auditores, tenemos el colegio de médicos, colegio de ingenieros, colegio de arquitectos, correcto, son organizaciones. Tenemos los sindicatos, que son organizaciones, sindicatos de las diferentes entidades, empresas del sector privado que han conformado sus sindicatos. Tenemos las federaciones, conjunto de sindicatos que se tienen a nivel departamental, las confederaciones de sindicatos, por supuesto que eso es a nivel nacional, ¿no? Entonces ustedes pueden observar casos como la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, sí, es una organización. La Cámara de Industria y Comercio de La Paz es una organización sin fines de lucro. La Cámara de Comercio de Bolivia es una organización sin fines de lucro, por supuesto. Las iglesias, si vamos al sector católico, son organizaciones sin fines de lucro. En el, no sé qué denominación utilizar, si me ayudan, en las otras iglesias, diremos, ¿no? También son organizaciones sin fines de lucro. Entonces, de esa manera que encontramos una gran cantidad de agrupaciones que reciben estas denominaciones y que, por supuesto, todas ellas conforman o constituyen lo que representan estas organizaciones sin fines de lucro. Muy bien, preguntas hasta ahí, ¿estamos bien? Sí, licenciado. Muy bien, prosigamos con el objetivo. Está bien. Objetivo. Es la prestación de adecuados servicios en diferentes actividades y áreas geográficas, destinados a mejorar la calidad de vida de un sector de la población identificada como población meta elegida. Características. Entonces, por favor, un momento, mi estimada Jen. Esa es la finalidad, mejorar la calidad de vida de un sector de la población. Por supuesto que no están abarcando todo un departamento, no, sería incoherente, no alcanzarían la semejante cobertura. Entonces, eligen una población meta, ya sea del sector rural o sea del sector urbano. Y la finalidad es esa, mejorar su calidad de vida. Sus características. Características.
Las principales características que identifican a estas organizaciones sin ser limitativas son las siguientes. Formalización. Están institucionalizadas con la finalidad de garantizar su estabilidad, permanencia y capacidad de ser sujetos de actos y contratos de responsabilidad legal. Condición de privadas. Se organiza por iniciativa de particulares, siendo algo distinto y separado del Estado, sin perjuicio de eventualmente recibir apoyo estatal. Fuente de financiamiento. La o las fuentes de financiamiento de recursos destinados para el desarrollo de sus actividades son de procedencia normalmente externa a través de la participación de personas naturales y o jurídicas, tanto de derecho privado como de derecho público. Financiadores. Son personas naturales y o jurídicas que de forma voluntaria efectúan contribuciones de recursos según convenio, contrato y no tienen por finalidad o no esperan el reembolso pecuniario proporcional o compensado por dichos recursos. Contribuciones son un conjunto de recursos financieros, materiales y o de asistencia técnica valuados en términos de unidades monetarias y entregados mediante convenio o contrato para el desarrollo de una actividad específica. Ausencia de derecho propietario. No existe derecho propietario en estas organizaciones, demostrándose una ausencia de interés del o los propietarios. Por tanto, desde el punto de vista contable, no poseen patrimonio. Finalidad. Los fines de las actividades operativas que desarrollan son totalmente distintos a los de proporcionar bienes y o servicios destinados a generar utilidades. Resultados favorables. De generarse resultados favorables valuados en términos de unidades monetarias nominales, en las actividades que desarrollan no deben ser distribuidos entre los miembros de dicha organización. Reinversión de resultados favorables. Los resultados favorables generados por las actividades que desarrollan estas deben ser reinvertidos en la misma con la finalidad de mejorar la prestación de sus servicios. Impuestos sobre la utilidad. Estas organizaciones están exentas de impuestos sobre utilidad siempre que obtengan la exención correspondiente del organismo gubernamental, cobrando vigencia dicha exención a partir de la fecha de su emisión. Voluntario. Conllevan alto grado de participación voluntaria tanto en nivel de ejecución de programas y actividades como en el nivel directivo. Finalización de actividades. Al concluir las actividades y haber alcanzado el objetivo trazado, los recursos de estas organizaciones deben ser transferidos a otra de similar naturaleza o de universidad pública del distrito. Muy bien, gracias, mi estimada Jenny. Y acá tenemos unas características que por supuesto no son todas, ¿no? Pero sí son las más importantes o las más sobresalientes de estas organizaciones. La formalización, pues que tienen que estar debidamente constituidas, si no, no son reconocidas como tal. Por tanto, al igual que una empresa unipersonal, al igual que una sociedad colectiva, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, tienen que constituirse legalmente. Y de esa manera, al constituirse legalmente, pues obtienen su personalidad jurídica y son sujetos de derecho, por supuesto. Sí. Claro, no tendrán finalidad de lucro, pero son sujetos de derecho. Su condición de privadas es porque normalmente esto se origina en el sector privado. Ahora, obviamente, sin que ello no tenga que limitar al Estado en cuanto a su participación. En cuanto a los financiadores, pues son personas naturales, son personas jurídicas, ¿ya? Que voluntariamente, por favor,
Nuevamente, mil disculpas, por favor. Decíamos que estos financiadores pueden ser personas naturales como personas jurídicas y de carácter voluntario, de carácter voluntario. Realizan contribución de recursos de diferente índole. ¿En favor de quién? En favor de una organización científica. Para que esta organización pueda utilizar esos recursos en esa población meta elegida. Las contribuciones, por supuesto, están valuadas en términos de unidades monetarias. Pueden ser materiales, pueden ser directamente en moneda como tal, o pueden ser de asistencia técnica en las diferentes actividades que vayan a desarrollar. Estas organizaciones pueden generar un resultado favorable, que obviamente no se conoce con el término de utilidad, porque esa no es su finalidad, ¿no? Pero pueden generar, a través de las actividades que desarrollan, pueden generar un excedente. Ahora, esos excedentes, bajo ningún punto de vista pueden ser distribuidos entre las personas que constituyeron esta organización. No, imposible. Imposible que puedan distribuirse estos excedentes. Estos excedentes deben ser reinvertidos en la actividad que normalmente desarrollan las mismas. Y para que se dé la exención del impuesto sobre la utilidad de las empresas, tienen que cumplir con esa condición. Que los excedentes no pueden ser distribuidos bajo ningún punto de vista. Entonces, si así está tipificado en su documento constitutivo, entonces, presentado este documento ante el Servicio de Impuestos Naturales, sí, recién pueden darles la exención. Y corre la exención, ojo con esto, a partir de la fecha de su emisión. ¿Qué implica eso? Que se ha constituido una organización sin fines de lucro. Muy bien. En sus documentos de constitución se establece que los excedentes no serán distribuidos entre las personas que dieron origen a esta organización, bajo ningún punto de vista. Pero si no efectúan la tramitación correspondiente ante el Servicio de Impuestos Nacionales, no les otorgan la exención. Eso no es automática. Tienen que efectuar la tramitación. Pueda que la organización sea constituido, ejemplo, un 1 de julio y de 2021. Y en enero de 2022, digamos el 11 de enero, obtienen recién la exención. Es a partir del 11 de enero, recién surte efecto esa exención. Por tanto, desde la fecha de su constitución, 1 de julio de 2021, hasta el día 14 de enero de 2022, están sujetas al pago del impuesto sobre la utilidad, siempre y cuando hayan generado los excedentes correspondientes. Por tanto, no es una exención automática. Se tiene que gestionar necesariamente obtener esa exención. ¿Se comprende esa parte, por favor? Ahí sí debemos ser muy precisos, perdón. Ya. En cuanto a la finalización de sus actividades, ¿qué implica esto? Habiendo logrado su objetivo esta organización, lo único que queda es tomar todos sus recursos y
entregar a otra organización de similar naturaleza. De no existir aquello, pues automáticamente esto debe pasar a la universidad pública del distrito. Si la organización tiene por domicilio, ejemplo, la Ciudad del Alto, y se retira la organización, todos los recursos que posee deben ser transferidos a la Universidad Pública del Alto. Si esta organización habría fijado como domicilio la ciudad de La Paz, La Hollada, y no transfiere sus recursos a otra organización, pues automáticamente esto debe pasar a la Universidad Mayor. Por eso se habla de la Universidad Pública del Distrito. Revisemos la Constitución, por favor. Está bien. Constitución. Cualquier persona natural o colectiva con capacidad reconocida puede constituir una organización sin fines de lucro sin existir limitación específica en cuanto a la cantidad de personas o bien que la conforme, no pudiendo ser constituida por única persona. Para obtener personería o personalidad jurídica, estas organizaciones deben presentar acta de fundación incluyendo información general de los miembros asociados en calidad de fundadores, estatuto y reglamento, destinados a normar un adecuado funcionamiento institucional, acta de aprobación del estatuto y reglamento, acta, elección y posesión del directorio, memorial, dirigido a la gobernación solicitando personería jurídica adjunto a la documentación mencionada, para obtener resolución gubernamental aprobado su personería jurídica, número de identificación tributaria. Muy bien. Entonces, esos son los requerimientos inherentes a lo que se presenta constituir una organización. Y por supuesto, una sola persona no va a constituir una organización. ¿Cuál es? Entonces, un conjunto de personas, donde ustedes pueden apreciar que no existe una limitación en cuanto a la participación de estas personas, no existe limitación en cuanto a la cuantía de los recursos que va a poseer una organización de esta naturaleza, y por lo que ustedes pueden apreciar, pues estos documentos se los genera de manera interna. El acta de fundación es generada de manera interna. Por supuesto, claro, está con la participación de un abogado. El estatuto y reglamentos de esta organización también participa un abogado y en todo lo referente a los recursos, pues un auditor, claro que sí. El acta de aprobación, cuándo están aprobando el reglamento, cómo se ha aprobado el reglamento, cuándo se ha aprobado el estatuto, cómo se ha aprobado el estatuto, cómo se ha elegido el acta de elección y la posición de su directorio, por supuesto, todo esto se los genera de manera interna. Claro, para que esto sea válido, pues necesariamente tiene que intervenir, como les dije, un abogado, porque esa es la finalidad de su profesión. Entonces, con toda esa documentación, adjunto un memorial, pues se pedirá a la gobernación que se apruebe su personería jurídica. Y desde luego también deben hacer la tramitación con esta resolución gubernamental, deben hacer la tramitación para obtener su número de identificación. Entonces, así es como se constituye una organización sin fines de lucro. En la parte del estatuto es muy parecido al acta de constitución. ¿Cuál es la distinción? En un testimonio de constitución está incorporado el reglamento, sí, el estatuto, sí, pero de manera muy compacta, muy condensada. Entonces, todos esos lineamientos que se tienen en el testimonio de constitución se los presenta en los estatutos, pero de manera ampliada se presenta en los estatutos.
Entonces, de esa manera es como se puede dar origen a la constitución de una organización sin fines de lucro. ¿No? Organización sin fines de lucro. Por tanto, entonces de esa manera es que se constituye una organización sin fines de lucro. En el sector privado, en las sociedades, y particularmente las sociedades anónimas, se suele preparar un estatuto. Y el estatuto no es nada más que el testimonio de constitución ampliado y de manera detallada. En el testimonio de constitución, por ejemplo, hacemos referencia al número de acciones autorizadas de la sociedad, su valor nominal, el capital y las personas que están suscribiendo esas acciones y cancelando, por supuesto, a objeto de su constitución. Pues eso es una cláusula. En cambio, cuando se prepara el estatuto, ya no es una cláusula, lo que habíamos comentado, se convierte en un capítulo. Y ese capítulo incluye varios artículos relacionados a lo que es el capital, el número de acciones, si serán preferentes, si serán comunes, características de estas acciones, forma de transferencia de las acciones, número de acciones pendientes de emisión, número de acciones autorizadas, número de acciones suscritas, accionistas que se han adjudicado un determinado número de acciones, etc. Entonces, una ampliación del testimonio de constitución. De acá no tienen un testimonio de constitución, pero tienen un acta de fundación, donde se incluyen elementos técnicos muy parecidos a los que hace referencia un testimonio. Y termina así de manera compacta, de manera condensada. Para que esto sea mucho más entendible, se prepara el estatuto de la organización. Y por supuesto el reglamento. Y así es como se constituye una organización de esta naturaleza en nuestro medio. En cuanto a la disolución, por favor. Disolución. La extinción de la personería jurídica de esta clase de organizaciones puede ser voluntaria o compulsiva. Disolución voluntaria. Las causales de disolución voluntaria deben estar específicamente tipificadas en los estatutos de cada organización, siendo estas, por cumplirse con su finalidad de constitución, por imposibilidad de lograr la finalidad de su constitución. Disolución compulsiva. Las causas de disolución compulsiva se originan por disolución judicial o demanda del Ministerio Público, por desarrollar actividades contrarias al orden público o a las buenas costumbres. Gracias, mi estimada Jenny. En otras palabras, estaríamos hablando de una disolución voluntaria y una obligada, si vale el término, que en vez de utilizar el término de obligada, se utiliza en este medio compulsivo. Una organización sin fines de lucro se disuelve ya, cuando ha logrado alcanzar su objetivo. Habiendo logrado ese objetivo, que podrá ser en 1 año, 2 años, 3 años, 7 años, 10 años, 12 años, ha logrado su objetivo. Entonces sí puede ingresar a una liquidación, perdón, a una disolución. Ahora, por supuesto que si no ha podido alcanzar esa finalidad, también es causal de una disolución de carácter voluntario. No nos olvidemos que la disolución es la fase inicial de lo que representa un proceso de liquidación. Lo hemos revisado en la temática anterior. Y es compulsiva, o si vale el término, es obligada cuando el Ministerio Público determina aquello. Y determina aquello porque las actividades de esta organización no están
en función al marco que establece de mejorar la calidad de vida de una población meta. Entonces están realizando actividades al margen de aquello y que por supuesto son totalmente contradictorias. Entonces, bajo esa condicionante, pues sí existe una disolución compulsiva. La administración, por favor. Administración. La administración estudia a las organizaciones a través del proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar la adecuada utilización de sus recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos, etc. En las actividades que desarrolla con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos de manera eficiente y eficaz. Por tanto, el citado proceso en estas organizaciones normalmente estará a cargo de los asociados por el derecho que les asiste, pudiendo recaer tal responsabilidad en un grupo de asociados o un solo socio, como también ser conferida a terceras personas, decisión que deberá constar en testimonio de constitución, siendo la administración un mandato temporal irrevocable. Dicho proceso requiere el diseño, presentación, aprobación, implantación y seguimiento de políticas organizacionales mediante herramientas tales como manual de organización, manual de dirección, manual de descripción de cargos, manual de funciones, manual de personal, manual de auditoría interna, manual de contabilidad, manual de procedimientos contables, presupuesto financiero y operativo, reglamentos. La estructura organizativa en las organizaciones sin fines de lucro normalmente están en función a instancias de poder, fiscalización y consulta y otras disposiciones. Organismos de poder y decisión. La legislación civil no prevé la composición del régimen orgánico de estas organizaciones, otorgando amplia libertad para que adopten mecanismos internos que consideren necesarios para su administración y funcionamiento. La práctica establece como aceptados la constitución de Asamblea General de Socios, Comité o Consejo Consultivo, Directorio, Director Ejecutivo. Asamblea General de Socios, como instancia máxima de decisión y fiscalización interna, comité y consejo consultivo, de carácter eventual, sin poder de decisión, solo asesoramiento conformado por personas destacadas en el área de actividades de la organización que normalmente no son asociados. Directorio, conformado por miembros en la asamblea elegidos democráticamente que generalmente no son remunerados. Director ejecutivo, pudiendo o no ser miembro de organización, generalmente es remunerado y asume representación legal de la organización, en algunos casos, conjuntamente miembros del directorio. La elección de representantes se realiza de forma interna, debiendo cada organización establecer mecanismos mediante sus estatutos, determinando tiempo de duración de estos en cada uno de los cargos y posibilidades de reelección de permanencia indefinida. La responsabilidad de los representantes de una organización respecto a los componentes de la misma, como hacia terceras personas, se rige por los estatutos y en su defecto se aplican normas del mandato. Muy bien, gracias, mi estimada Jenny. Entonces, ustedes pueden entrever que la administración es una administración científica. No es una administración improvisada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona legalmente constituida, una persona jurídica reconocida en nuestro medio. Por tanto, la administración de la misma, que hace referencia a esas fases de planificar, dirigir, organizar, controlar, tiene que estar bajo esa condicionante, que se cumplan que se cumpla ese proceso a través de las fases que nosotros ya conocemos y que ustedes pues realizan estudios al respecto en las asignaturas de administración que les corresponden. Y de esa manera pues tendrán todas aquellas herramientas que nosotros las identificamos como herramientas gerenciales para la toma y control de decisiones, particularmente hablando de lo que son sus manuales, hablando de lo que son sus reglamentos,
cómo van a preparar su presupuesto operativo, su presupuesto financiero, etcétera. Por tanto, estamos hablando de una administración científica, una administración técnica, porque, reitero, es una persona jurídica legalmente constituida. En cuanto a los recursos, Está bien, licenciado. Recursos. Se originan normalmente de donaciones efectuadas por personas naturales y o jurídicas nacionales o extranjeras. El ordenamiento jurídico positivo no contiene restricciones o prohibiciones en torno a las donaciones en favor de organizaciones sin fines de lucro, adecuándose a lo estipulado de sus estatutos. El Código Civil tipifica que las donaciones se realicen mediante documento público con aceptación expresa del donatario, mencionando como única limitación la falta de personería jurídica. En un contrato de donación necesariamente intervienen dos personas, donante y donatario. Donante es una persona natural o jurídica que, según convenio o contrato, dona, obsequia o regala recursos a perpetuidad a una organización sin fines de lucro. Donatario es una organización sin fines de lucro constituida legalmente que, según convenio o contrato, recibe o se beneficia con recursos donados por el donante. muy bien, gracias, mi estimada Jenny. Los recursos, ¿cómo se originan estos recursos en las organizaciones? En las sociedades comerciales, los recursos provienen de fuente interna inicialmente. Aportes de los propietarios, llámense socios o accionistas. Ellos son los generadores de recursos en la constitución de una sociedad comercial. En este caso, los recursos provienen de donaciones. De esa manera que tenemos el donante y el donatario. El donante, esa persona natural o jurídica, nacional o extranjera, y que obviamente, según convenio, porque tiene que existir aquello, tiene que suscribirse un convenio de donación necesariamente, entregan los recursos a una organización sin fines de lucro que técnicamente se la conoce como donatario. Es decir, el donatario es una organización sin fines de lucro legalmente constituida, que en cumplimiento a ese convenio suscrito recibe, o si gustan, obtiene donación de recursos para el desarrollo de sus actividades. Entonces, los recursos vienen vía la donación. Y ese recurso donado por el donante es para mejorar la calidad de vida de esa población meta elegida. No es para beneficio de las personas que han constituido una organización sin fin. Entonces, ese es el origen de los recursos. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Ya. Vamos con el régimen fiscal. Está bien, licenciado. Disculpe, la mayor parte de los recursos que tiene una empresa sin fines de lucro son donados, ¿verdad? Sí, sí. En realidad todos los recursos vienen vía la donación, pero obviamente no le corresponde el término de empresa, ¿no? Sino organización sin fines de lucro.
Su- O como dice la FAS 117, organizaciones sin ánimo de lucro. Correcto, eso es. Pero los recursos tienen esa procedencia, esa fuente, es de fuente externa, es regalo, obsequio, tanto de personas naturales como de personas jurídicas, nacionales como extranjeras. Está bien, licenciado. Y antes que sigamos avanzando, bueno, un buen momento avanzamos lo que es disolución compulsiva. No sé si usted sabía algún caso que haya pasado esto. De una organización sin fines de lucro, no, no conozco una disolución de esa naturaleza. Es muy raro, ¿verdad? Porque según lo que aquí dice es que el Ministerio Público, por una demanda, es que lo anula. Claro, porque no Nunca he está cumplido. escuchado que, Claro. por ejemplo, a una Es que, iglesia. claro, es que haya debido realizar una actividad que no guarda relación con el objeto de su constitución. Por supuesto que sí. Entonces es algo contrario a nuestras buenas costumbres, a nuestra forma de vida. Entonces sí, pueden automáticamente eliminar su personalidad jurídica de esa organización. Particularmente no he conocido un caso de esa naturaleza. He participado en servicios de auditoría de varias de estas organizaciones que tienen financiamiento particularmente internacional y nuestros informes pues los remitíamos bajo esas condiciones hacia los donantes ubicados en diferentes países. Pero no, no he conocido una disolución de esa naturaleza. No. Les mentiría si les digo que sí. Entonces, no así, ¿cuál es el caso? Tendría que hacer toda una rememoración que no la conozco desde ese punto. Nunca me ha pasado aquello, entonces tengo ese desconocimiento. Debe ser que se haya podido suscitar, por supuesto que sí. Está ¿Sí? bien, licenciado. Muchas gracias. Ya. Régimen fiscal. Las organizaciones sin fines de lucro están sujetas a lo dispuesto en el texto ordenado vigente de la Ley 843 del 20 de mayo de 1986, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 a la Ley 1606 del 22 de diciembre de 1994. Impuesto al valor agregado. Si las actividades habituales de las organizaciones sin fines de lucro incluyen la venta de bienes y o prestación de servicios, tienen la obligación de emitir factura y efectuar el pago mensual de este impuesto. Artículo 14. Régimen complementario del impuesto al valor agregado. Si una organización sin fines de lucro posee dependientes a su cargo, son responsables como agentes de retención y asegurar el pago mensual de este impuesto cuando corresponda. Impuestos sobre utilidades de las empresas. Las utilidades de organizaciones sin fines de lucro están exentas. Esta franquicia procede siempre que en sus estatutos la totalidad del patrimonio y de sus ingresos se destinen a fines de su creación, debiendo efectuar la tramitación ante la Administración Tributaria. Artículo 49b. La legislación tributaria establece como requisito para efectos de exención impositiva para organizaciones sin fines de lucro que la totalidad de ingresos y el patrimonio se destinen exclusivamente a los fines de su creación. En ningún caso se distribuya directa o indirectamente entre sus asociados o en caso de extinción el patrimonio se distribuya entre organizaciones similares y se done a instituciones públicas. Este requisito es tomado en cuenta por todas las organizaciones tipificado en sus estatutos la forma de distribución del patrimonio en casos de extinción. Impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores. Están exentos los inmuebles de organizaciones sin fines de lucro autorizadas legalmente. Esta franquicia procede siempre que los estatutos, la totalidad del patrimonio y de sus ingresos se destinen a fines de creación, debiendo efectuar la tramitación ante la Administración Tributaria.
Artículo 53b. Otras obligaciones. Se exime del pago de la patente de funcionamiento tipificado en ordenanzas de patentes e impuestos municipales, previa exención ante la Administración Tributaria Municipal. Gracias, mi estimada Jenny. No hay por qué, licenciada. Estamos acá en el régimen tributario y, por supuesto, está en cumplimiento a la ley 843, por supuesto. Y esa ley 843, saben ustedes, que ha sido modificada por la ley 1606. ¿Ya? Y la ley 1606, ¿qué anula? ¿Qué deroga? Señorita Darné. El compañero Eduardo tiene su micrófono abierto. Don Adolfo, ¿qué deroga la ley 1606? Ustedes llevan contabilidad de tributos, ¿correcto? ¿Sí? Mi estimada Jenny. Sí, licenciado. Ya, llevan contabilidad de tributos. Se han hablado de la ley 843 y de la ley 1606. ¿Qué relación existe entre la 843 y la 1606? ¿Y por qué se habla del texto ordenado vigente? Don Adolfo. Buen día, licenciado. Si no me equivoco, es el reglamento, licenciado, la 1606. No, es ley, ley. Los reglamentos normalmente vienen versión decreto supremo. Mm, No lo recuerdo, licenciado. Ya, la ley 843 hace referencia al impuesto a la renta presunta de las empresas. Y la ley 1606 deroga el IRPE e incluye el impuesto sobre la utilidad de las empresas y algunas otras modificaciones. Entonces, se anula, se deroga parte de la 843 con la 1606. Existiendo dos normas, se fusionan, se elimina todo aquello que establece la 1606 y se incorpora en la 843, y de esa manera se tiene el texto ordenado vigente. Pues se dice texto ordenado vigente de la ley 843. Eso les han debido comentar en su materia de contabilidad de tributos, mi estimado Adolfo, ¿cierto? No, no es cierto, me va a decir. Ya, está bien, no hay ningún inconveniente. Entonces, ustedes pueden apreciar que tiene sus características en el ámbito tributario, estas organizaciones sin fines de lucro. El solo hecho de decir que son organizaciones sin fines de lucro no les corresponde la exención automática. No. Tienen que efectuar la tramitación correspondiente. Surte efecto de la exención a partir de la fecha de su emisión. No olviden aquello.
Se ha constituido la organización sin fines de lucro XX el 15 de agosto de 2019 y recién el día 6 de septiembre de 2022 se obtiene la exención. La exención corre a partir del 6 de septiembre. Desde el 5 de septiembre hacia atrás está sujeta al pago del impuesto sobre la utilidad de haber generado excedentes en su actividad. Entonces, no es exención automática. ¿Ha comprendido? Ya. Ahora, para que se suscite esa exención, es que en los estatutos de constitución tiene que estar escrito aquello, que cualquier excedente o todos los excedentes que pueda generar una organización sin fines de lucro, bajo ningún punto de vista podrán ser distribuidos estos excedentes en favor de los asociados, de las personas que hayan constituido esta organización. Imposible su distribución directa como indirecta. Entonces, los estatutos tienen que incorporar una cláusula o un artículo de esa naturaleza para que sí pueda surtir efecto y previa tramitación de la exención del impuesto sobre la utilidad de las empresas. En el caso del impuesto al valor agregado, si venden servicios o venden productos, no hay exención. Y ustedes saben aquello, llevan tributo. No hay exención para el impuesto al valor agregado. Eso implica que por muy organización sin fines de lucro que sea, tienen que facturar necesariamente. Como por ejemplo, se suscitan casos de que les venden semilla a diferentes ganaderos en nuestro medio y les venden, como ellos dicen, semilla a precios mucho más bajos que los de mercado. Así sean más bajos que los de mercado. Existe una transferencia de dominio. Por tanto, se tiene que efectuar la facturación correspondiente. Y si hay una facturación de esa naturaleza, pues da origen al impuesto a las transacciones, desde luego que sí. Ahora, como es una persona jurídica legalmente constituida, tiene función, tiene personal, tiene recurso humano que trabaja en la misma. Entonces, ese personal tiene que estar incorporado en planillas y de acuerdo a la Ley General de Trabajo. Entonces, bajo esa condicionante, se convierte en agente de retención del RCIVA. Y el RCIVA se lo cuantifica en planilla, que ustedes han trabajado esas planillas el año pasado, las están volviendo a trabajar este año para la supuesta empresa que tenemos, Almacenes La Estrella Limitada. Entonces, sí, son agentes de retención. Por eso es que tienen que tramitar el número de identificación tributaria, ¿no? Muy bien. En el caso del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores, que ahora ya es de orden departamental de las alcaldías, pueden tramitar aquello en cuanto a la exención y obtener también la misma. Pero reitero, no es esto directo, no es esto automático. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? Bueno, asumo que todo está debidamente comprendido. Ya. No estamos allá. Entramos a lo que nos gusta.
las normas de contabilidad. ¿Cómo tenemos que trabajar en una organización sin fin? Muy bien. Entonces, por favor, nuevamente lectura previa de lo que se presenta a estas organizaciones. Revisen las normas de contabilidad, ¿ya? Y de esa manera, pues, tendremos elementos adicionales que compartir. Revisen estas normas de contabilidad financiera del Instituto de Contadores Públicos de Estados Unidos de Norteamérica, ¿ya? Porque las NIC no tienen esto. No hay. No hay. Ni en las NIF. En las nacionales tampoco. ¿Ya? Muy bien. Quedaremos ahí. Desarrollamos esto. Gracias, don Iván. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciada. Ya, perfecto. Entonces es un tema sencillo, bonito. Conocer también el otro lado de la medalla del sector privado, en este caso sin fines de lucro, y tener de esa manera un conocimiento adicional. Quedaremos ahí, señoritas jóvenes. Trabajamos el día de mañana con pasivos a corto plazo en intermedia. El próximo lunes vemos el tratamiento contable de lo que representan estas organizaciones. Si no tienen ninguna pregunta, sería hasta el día de mañana. ¿Estamos bien? Todo bien, Perfecto. licenciado. Hasta Hasta luego. mañana, señoritas jóvenes.